Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Emor, donde el Todopoderoso le hace un llamado especial a los Kohanim para que le sirvan con santidad y pureza. ¿Sabías tú cuál es el elemento que más impureza puede hacer en una persona? Te invito a que nos acompañes y los puedas descubrir. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí reunidos para poder aprender de las Sagradas Escrituras. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de los que se encuentran a través de nuestra aplicación en Zoom, en vivo, y también a todos aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su presencia. Deseando que pasen un feliz Shabbat o hayan pasado un feliz Shabbat. Hoy nos corresponde continuar con el libro conocido como el libro de Levítico. Su nombre original en hebreo, Vaikra, que significa y llamó. Y hoy nos encontramos con la parashá que está en el capítulo 21, desde el capítulo 21 al capítulo 24. Y el nombre de la parashá es Parashá Emor. Parashá Emor, que significa diles. Y dice el título, sirviendo al Eterno con santidad y pureza. Ahora vamos a ver cuál es la razón de este título. Como siempre, hablamos del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de una parashá compuesta por dos parashot. Venimos de la parashá Aharei Mod y Kedoshim, donde Aharei Mod, después de la muerte, refiriéndose a la muerte de los dos hijos de el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, Aharón. Y Kedoshim, que significa santos, apartados o separados, donde estuvimos viendo cómo el Todopoderoso hace un llamado y dice, sean santos como yo soy Kadosh. Pudimos ver varias cosas dentro de la parashá. Por ejemplo, vimos la celebración de Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. Vimos la figura de Azazel y explicamos qué es Azazel. Por cierto, recomiendo poder ver esa parashá para que usted pueda tener una mejor eh, idea o un mejor entendimiento o comprensión de esta parashá. En esa parashá también vimos un pasaje muy importante, que es el pasaje que habla del amor al prójimo, que se encuentra en el capítulo 19, verso 18. Hablamos de la regla de oro, no a los sacrificios humanos, que es una abominación para el Todopoderoso, la importancia del Shabbat, recordar al pobre, respetar al extranjero y también la instrucción que da el Todopoderoso sobre relaciones sexuales prohibidas. Ahí pudimos ver lo que tiene relación con estas relaciones prohibidas, como es el incesto, relaciones entre familiares. Todo eso lo pudimos estudiar en la parashá Aharei Mod y Kedoshim. Queremos, antes de iniciar con la lectura, dedicar este estudio por la Refúa Eshlema, sanidad completa, por la sanidad completa del rabino Ginsburg Ben Malka, hijo de Malka, del rabino Shalom Arush, del rabino Haim Frin, hijo de Reisel, también por la salud de doña Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, de doña Sonia María Moya, hija de María Julia, de María Elena Celaya, hija de Miriam, y de Fabián Sánchez, hijo de Carolina. Y para todos los que están en este momento o los que van a ver este estudio en nuestro canal de YouTube, que en medio del estudio usted pueda recibir sanidad completa, que el Todopoderoso en su infinita misericordia pueda traer sanidad a su vida. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la lectura correspondiente, que sería el capítulo 21.
Adonai dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, dile a ellos, ningún sacerdote se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera, excepto por sus parientes cercanos, su madre, padre, hijo, hija y hermano. También se puede hacer inmundo por su hermana virgen, que nunca se haya casado y es por tanto dependiente de él. Él no se puede hacer inmundo porque es un dirigente entre su pueblo. Haciéndolo, lo profanaría a él. Los sacerdotes no se harán espacios calvos en sus cabezas, no se cortarán los bordes de su barba, ni se cortarán incisiones en su carne. Más bien, ellos serán santos para su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos son los que presentan a Adonai con las ofrendas hechas por fuego, el pan de su Elohim, por lo tanto tienen que ser santos. Un sacerdote no se casará con una mujer que sea prostituta, quien ha sido profanada o se haya divorciado, porque él es santo para su Elohim. Más bien lo apartarás como santo, porque él ofrece el pan de su Elohim. Él será santo para ustedes, porque yo, Adonai, quien los hice sacerdotes, soy santo. La hija de un sacerdote que se profana así por prostitución, profana a su padre. Ella será puesta a muerte por fuego. El sacerdote Agadol, que es catalogado el más alto entre sus hermanos, el que en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado, y quien es dedicado como Kadosh para ponerse las vestiduras, no se descubrirá su cabeza, no rasgará sus ropas, no irá donde hay un cuerpo muerto, ni se hará inmundo, aun si su padre o su madre muere. Él no podrá salir del lugar santo, entonces ni profanará el lugar santo de su Elohim, porque la dedicación del aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Yo soy Adonai. Él se casará con una virgen, no se podrá casar con una viuda, divorciada, mujer profana prostituta, si no tiene que casarse con una virgen de entre su propio pueblo. Y no descalificará a su será entre su pueblo, porque yo soy Adonai, quien lo hace a él santo. Adonai dijo a Moshe, dile a Aarón, ninguno de tus será en sus generaciones que tenga un defecto puede acercarse para ofrecer el pan de su Elohim. Nadie con un defecto puede acercarse. Nadie ciego, cojo, con rostro mutilado o extremidad muy larga. Un pie quebrado o brazo quebrado jorobado, enano, con cataratas en su ojo, que tenga llagas supurando o úlceras o con testículos dañados. Nadie de la será de Aarón, el sacerdote, que tenga tal defecto puede acercarse para presentar las ofrendas para Adonai hechas por fuego. Él tiene un defecto y no podrá acercarse a ofrecer el pan de su Elohim. Él puede comer el pan de su Elohim, ambos el Kadosh Kadoshim y el Makon Kadosh, solo que él no puede entrar por la cortina ni acercarse al altar, porque él tiene un defecto, para que él no profane mis lugares santos, porque yo soy Adonai, quien los hace santos a ellos. Moshe dijo estas cosas a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. La parashá de nombre Emor, que dice, diles. Aquí vemos el pasaje donde dice, entonces el Eterno dijo a Moisés, habla a los Coanim, los hijos de Aharón, y diles, ninguno se contamine con persona muerta de entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos. Y entonces el Todopoderoso indica por cuáles parientes sí él podría contaminarse. Aquí tenemos una palabra muy importante y es la palabra diles. Y esta parashá nos habla de la importancia de la santidad de los Kohanim. Porque a diferencia del llamado a la santidad que hace el Todopoderoso para todos aquellos que quieren servirle, el llamado que hace el Todopoderoso para los Kohanim es un llamado superior. ¿Por qué? Porque ellos sirven delante del Todopoderoso. En principio lo hacían en el Mishkan y posteriormente en el Sagrado Templo. El llamado que tienen los Kohanim es un llamado superior. Y por esa razón, el Todopoderoso en esta parashá le dice a Moshe que les diga, que les hable. Y vemos que aquí, en este capítulo, la palabra que tiene que ver con hablarles a ellos respecto a la santidad, es una palabra que vemos se repite dos veces. Vemos acá en la fonética donde dice Bayomer Adonai el Moshe Emor el Jacoanim Benei Aharon Beamarta Alejem.
El Eterno habló a Moisés y dijo, di a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles a ellos. Entonces vemos que hay dos veces que habla de hablarles. ¿Y esto qué significa? ¿Qué aprendemos respecto a esto? La palabra emor, que significa diles, comparte raíz con otra palabra, y es la raíz de la palabra amor, ¿ok? O amar. Y entonces los sabios de Israel indican que cuando el Todopoderoso aquí le envía un mensaje a través de su siervo Moisés a los Coanim, es un mensaje donde el Todopoderoso les habla de la responsabilidad que ellos tienen como Coanim, como sacerdotes, como servidores del Altísimo, para que ellos se esfuercen aún más en guardarse en santidad para el Todopoderoso. Hace un llamado donde hace una ratificación, donde dos veces les indica que ellos tienen que ser santos. O sea, dos veces les dice, diles, háblales, y esto es una ratificación al llamado que hace, pero también vemos que es una ratificación, pero también lo hace, si bien es cierto, lo hace como una sentencia importante y firme, también lo hace como un padre a su hijo cuando le dice que esto es lo mejor para él. Eso es lo que podemos observar en este llamado que hace el Todopoderoso a sus Kohanim. Aquí, en el verso número 3, como habíamos dicho, el Todopoderoso le indica a los Kohanim, ellos pueden contaminarse con algún familiar, y cuando digo contaminarse, me refiero cuando esta persona ha fallecido. Ahora vamos a entender por qué es que había contaminación, por qué es que se habla de contaminar y cómo hay diferencia entre el sacerdocio que sirve al Todopoderoso y otras religiones que tienen sus propios sacerdotes y que, bueno, lastimosamente ellos creen que también sirven al Creador. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos la palabra shero, la palabra shero que significa su carne. Y en este caso vemos que habla de que podría ser por una hermana virgen, por su padre, por su madre o por la esposa por la cual él podía pues contaminarse. Solamente en esos casos el sumo sacerdote o los sacerdotes podrían hacer. Que por cierto, muy importante, usted ve el detalle, que habla acá de que los sacerdotes tenían esposa, porque uno de los mandamientos del Todopoderoso es precisamente crear una familia y una familia con hijos. Es un mandamiento. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Éxodo capítulo 19, verso 6, o Shemot, y dice, vosotros seréis para mí un reino de Coanim, un reino de sacerdotes, y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vemos que el Todopoderoso hace un llamado al pueblo de Israel para ser una nación santa. Pero este llamado también no solamente es para Israel, sino para aquellas personas que han decidido servir al Todopoderoso. Y por supuesto, para poder servir al Todopoderoso, tenemos que hacerlo en santidad y en pureza, como vimos el título de la parashá al principio. Culto a los muertos. Esto se llama necromancia, el culto a los muertos. Anteriormente, en civilizaciones antiguas, y es posible que tal vez hoy en día, no estoy seguro, haya personas que practiquen este tipo de cosas. Aquí hay una diferencia muy importante que tenemos que hacer nosotros respecto a los Kohanim, a los sacerdotes del Dios Altísimo y las otras personas que se hacen llamar sacerdotes, no importa la religión que ellos representan. Pero veamos qué dice acá. Los Kohanim representan la vida y la conexión con lo divino. El contacto con la muerte simboliza lo opuesto, separación, interrupción y ruptura. La Torá los eleva a un nivel donde deben estar continuamente, ritualmente puros, representando al pueblo delante del Eterno. Entonces,
Aquí vemos las razones por las cuales ellos debían de mantenerse siempre en pureza delante del Todopoderoso. Y hablamos de esa pureza no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico, porque ellos representan la conexión con la divinidad. Y la muerte, más bien, es todo lo contrario. La muerte crea una ruptura con lo divino. Entonces, por esa razón, ellos tenían que evitar el poder tener o entrar en contacto con algo que más bien crea esa separación o ruptura con el Creador. Aquí vamos a hablar de esto. La intención de traer este tema es para que ustedes puedan ver las diferencias que hay entre el pueblo que el Todopoderoso ha escogido para que le sirva y las religiones que los hombres han inventado. Aquí vemos esta imagen que habla de una religión y que dice que estos efectúan un bautismo por los muertos. Veamos lo que dice acá. Desde la cosmovisión de la Torá, en este caso la Torá, los primeros 5 libros del Tanaj hebreo, o lo que la gente conoce, o mal llamado Antiguo Testamento, porque esto nunca ha sido Antiguo Testamento, son las Sagradas Escrituras. Esto de Antiguo Testamento se debe a un hombre que se llamaba Marción del Ponto, quien fue quien lo llamó de esta manera, que por cierto fue excomulgado de su propia religión. Entonces dice que desde la cosmovisión de las Sagradas Escrituras, el alma del fallecido ya no está en manos, ya está más bien en manos del Creador. El alma del fallecido ya está en manos del Creador y no se puede alterar su destino por acciones de otros humanos, y menos mediante ritos ajenos a la Torá. El concepto de bautismo por los muertos representa una visión totalmente distinta y ajena a la tradición de las Sagradas Escrituras, donde el énfasis está en la responsabilidad personal, la vida y la pureza espiritual. No existe ninguna fuente histórica conocida, ni judía, ni pagana, que respalde una práctica del bautismo por los muertos en el mundo antiguo. Por tanto, ese pasaje que se encuentra en esos escritos no representa una costumbre generalizada ni aceptada, y no puede usarse para afirmar que existía tal práctica en el judaísmo o en las religiones paganas formales. Aquí lo importante es que estemos claros que dentro de la perspectiva del pueblo de Israel, todo este tipo de prácticas, sea que realmente las hacían o no, y si se practican hoy en día o no, son antagonistas de lo que la Torá, de lo que las Sagradas Escrituras dictan. No tiene ninguna relación con el Creador. Por supuesto que sabemos que las religiones crean sus propias leyes, su propia teología, sus propios dogmas, por llamarlo de alguna forma, pero el hecho de que existan religiones en el mundo no significa que éstas conserven la verdad del Eterno, porque verdad solamente hay uno. Y la Torá y los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso fueron entregados no a una religión, sino a un pueblo que estuvo presente en el Har Sinai, en el monte Sinaí, y que dijo que sí aceptarían y cumplirían con los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Y nos referimos al pueblo de Israel, o lo que hoy algunas personas conocen como el pueblo judío. Aquí vemos lo que tiene que ver con la ley o alajá judía respecto a una persona que se encuentra en un estado de tumá o tajará o tajor. En otras palabras, cuando una persona se encuentra en un estado de pureza ritual o de impureza ritual. Y entonces, aquí en esta imagen vemos, en la ley judía, tumá y tajará, que significa impuro y puro, son el estado de impureza y pureza. Entonces, tenemos que la impureza describe un estado de que una persona no se encuentra en condiciones para poder servir al Todopoderoso. Por lo tanto, se encuentra ritualmente impuro y no puede participar de actividades de Kedushá o actividades de santidad.
En cambio, una persona que se encuentra en un estado tajor o tajará, sí es apta para el servicio divino. Y esto lo puede lograr a través de un baño ritual. De un baño ritual. El método más común para lograr la tajará es sumergiendo a una persona o un objeto en un baño ritual. Normalmente se utiliza algo que se llama una mikve, que es como una piscinita, por decirlo así, pero con aguas que corren, no agua estancada, sino como aguas que corren. Este concepto está relacionado con el lavado ritual en el judaísmo y tanto los estados ritualmente impuros como los ritualmente puros tienen paralelos en la purificación ritual, como hemos visto en otras religiones, por ejemplo, como en el Islam, que ellos también hacen un tipo de eh, ritual de pureza. Aquí vemos una imagen donde habla de el estado de Tumá o Tajará. Esto lo vimos en la Parashá Tazria y Mepsorá. En la Parashá Tazria, que hablaba de la mujer cuando había dado a luz y de la persona que estaba contagiada de Zarat o lo que la gente conoce como lepra, pero que realmente no obedecía a una enfermedad natural, sino de índole espiritual. Y bueno, ponemos esta imagen porque, como podemos ver ahí, aparece como un cuerpo de una persona muerta, ¿verdad? Y esta que sale como una especie de humo de ella, representando pues la contaminación por causa del muerto. Aquí vemos esta imagen donde vemos una mujer que yace ahí muerta y vemos como que se levanta el espíritu o esto, ¿verdad? Que vemos acá, esta imagen, y vamos a hablar precisamente por qué el Todopoderoso establece que cuando una persona tiene contacto con el cuerpo de una persona muerta, esta persona se vuelve en un estado de impureza. ¿Qué dice la imagen? La imagen dice, la impureza de la muerte, la impureza de la muerte y el apego a lo material, la impureza que proviene del contacto con un muerto no es solo un tema físico o ritual, representa una realidad más profunda. El cuerpo humano, al morir, se separa del alma y vuelve al polvo, porque su naturaleza es puramente material. Ya no queda en él ninguna chispa de vida ni de santidad. Por otro lado, el alma es espiritual, proviene del eterno y regresa a él cuando termina su misión en este mundo. Por eso, la muerte simboliza el desapego de lo espiritual y el dominio de lo material. Y eso es lo que genera esta impureza. Esa es la razón por la cual los Kohanim, que sirven en el templo y que representan la conexión con la vida y la santidad, no pueden impurificarse por los muertos, excepto en los casos permitidos por la Torá. Su misión está relacionada con lo eterno, no con lo que se ha desconectado de la vida o de la espiritualidad. Por eso, cuando una persona muere, ya solamente está el aspecto físico y material. La parte divina que podría tener la conexión con la espiritualidad y con el Creador ya no se encuentra en este cuerpo. Por lo tanto, se vuelve en el elemento de mayor impureza que pueda haber en la tierra. Aquí tenemos lo siguiente. Hay tres niveles del alma para que podamos entender esto de una mejor manera. Hay tres niveles del alma. Entonces tenemos el primer nivel, Nefesh, alma vital y su función. ¿Qué es el Nefesh? El Nefesh dice es el lugar donde se encuentran los instintos, las funciones físicas, acción de supervivencia relacionado con el cuerpo físico. Este es uno de los niveles del alma, que podríamos decir que es uno de los niveles más bajos. Después tenemos el Rúa, que conocemos como espíritu, donde se encuentran las emociones, la personalidad, el carácter y la moral, vinculado al corazón y la mente. Y por último, tenemos el aspecto más elevado de
el hombre, que es su neshama, que es el alma divina, donde también encontramos intelecto y la conexión espiritual con lo divino, creación y pensamiento, y es la parte más elevada y cercana al creador. Entonces, cuando esto falta en el cuerpo, cuando esto ya no se encuentra en el cuerpo humano, entonces ya no hay nada que pueda conectar con el creador. Lo que queda sencillamente es lo material y lo físico, con lo cual no puede haber conexión con el Todopoderoso. Aquí voy a dar estas analogías, aquí al lado izquierdo de su pantalla, con respecto a cómo podemos entender de una forma más práctica lo que son esos tres niveles del alma. El auto y el conductor, el nefesh, el motor, la energía básica, el ruach, el conductor, emociones y decisiones. Neshama, que es la parte superior, la parte más elevada del alma, dice el GPS, que es el que permite crear la conexión con la divinidad. Otra analogía, la vela encendida. Nefesh, la mecha. Rúa, el aceite o la cera. Y la Neshama, la llama que se eleva. Normalmente, cuando se encendía la menorá, el Kohanim encendía la menorá y siempre miramos que la llama fluye hacia arriba, buscando hacia la divinidad. Entonces, para que entendamos esta analogía respecto a la vela encendida. Y por último, una casa habitada, Nefesh, la estructura física, Ruach, el ambiente emocional, y Neshama, la presencia espiritual. Imaginémonos una casa, el ambiente que hay en los días comunes, lunes, martes, miércoles, pero pensemos en el día más sagrado, en el Shabbat, que la parte del ambiente es totalmente diferente, porque el ambiente que se crea en Shabbat es para conexión con el Creador. Entonces, aquí hay una imagen que yo le presento a usted, después de todo lo que hemos desarrollado con respecto a por qué los Kohanim, los sacerdotes del Todopoderoso, tienen que guardarse de no impurificarse y solamente en casos excepcionales, estos podrían contaminarse al estar, no solamente tocar un cuerpo muerto, sino estar en la presencia de un cuerpo muerto. Esto también impurificaba al Kohanim para poder servir al Todopoderoso. ¿Y por qué traemos esta imagen? Bueno, yo aquí le traigo esta imagen, no con el afán de crear algún conflicto ni hacer sentir mal a nadie, sino para que usted pueda ver cómo el Todopoderoso establece sus preceptos y sus mandamientos para sus Kohanim, para sus sacerdotes, y usted puede ver cómo las religiones crean sus propias leyes, sus propias doctrinas, y cómo ellos actúan de una manera totalmente diferente a lo que el Todopoderoso ha establecido. Por supuesto, ¿por qué? Porque estas personas realmente no están sirviendo al Eterno. Porque si realmente sirvieran al Eterno, pues tendrían que hacer siempre su voluntad, y vemos que ellos pues no practican lo que el Todopoderoso ha establecido. Por ejemplo, aquí vemos a estos dos, y hay más personas ahí atrás, delante de estos señores que se encuentran con esos hábitos, por decirlo así, o sotanas, o no sé cómo llamarle, y vemos ahí el cuerpo de una persona que también tiene este tipo de vestimenta, nada más que usa ahí un sombrero, creo que es algo que ellos llaman mitra, y bueno, esta persona tiene eso, y vemos a estas personas acercándose a este cuerpo ya sin vida. O sea, una persona en un estado, o un cuerpo en un estado de impureza, y ellos se contaminan con él. Algo totalmente diferente a lo que acabamos de leer y que la Torá prescribe. Hay un tema muy interesante que veremos posteriormente, que es la parashá que habla de la vaca roja, que es un elemento importantísimo
que tiene que ver con el poder realizar un ritual para poder descontaminar, por decirlo de alguna forma, de la contaminación por causa de muerto. Si usted quiere leer, puede aprovechar y leer en el capítulo 19 de Números, cuando usted quiera, para que pueda ver de lo que se habla. Pero ya tendremos la oportunidad de poder hacer el estudio para que usted pueda tener unas mejores herramientas para poder entenderlo. Otra de las instrucciones que se da, dice, no raparán su cabeza, ni cortarán la punta de su barba, ni harán incisiones en su cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque antes había una costumbre, y no sé si se seguirá dando en este momento, yo creo que sí, donde personas se hacían alguna especie de dibujo en el cuerpo para poder recordar a algún familiar. Para los Kohanim está totalmente prohibido el hacer esas cosas. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Baikra 19, Levítico 19, 28, dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Eterno. Y esto para ratificar precisamente esto que estamos diciendo. Dice, no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es Kadosh a su Elohim. Donde vemos que los Kohanim, a diferencia del pensamiento de otras religiones, los sacerdotes sí se casan, pero sí hay una instrucción respecto a con qué tipo de mujer era la que ellos se podían unir en matrimonio. Y por lo tanto no podía ser, por supuesto, ninguna mujer que tuviese una vida desordenada, como dice aquí, ramera o profanada, en el sentido que haya tenido, digamos, una persona con la que haya estado conviviendo, tampoco podía ser una mujer divorciada. Como les decía, nuestra intención no es, pues, crear un conflicto ni que las personas se sientan mal, sino que ellos puedan amar la verdad, porque el Todopoderoso no se desdice, el Todopoderoso ha establecido quiénes son sus Kohanim, sus sacerdotes. Alguien para poder ser sacerdote del Eterno no tiene que ir a un seminario y decir, bueno, yo quiero ser sacerdote del Eterno, entonces voy a ir a un seminario y voy a estudiar ahí para poder convertirme en Kohanim, en sacerdote. No funciona de esa manera. Tiene que ser a través de cómo el Todopoderoso lo estableció. Por lo tanto, usted se puede preguntar, ¿sacerdotes católicos son sacerdotes realmente? Y aquí esa imagen dice, ¿deberían casarse los sacerdotes? Como podemos ver, acabamos de leer recientemente donde el Todopoderoso le dice a sus Kohanim, bueno, si se casan, su esposa tiene que ser una persona especial, donde no haya sido profanado, donde no haya tenido nunca relaciones, tiene que ser una mujer virgen, que no haya estado casada anteriormente, no puede ser una viuda, mucho menos una persona que haya tenido una vida desordenada, sino que tenía que ser una mujer que se haya guardado en santidad y en pureza. Como podemos ver acá, dice entonces el Eterno dijo a Moisés, habla a los Kohanim, a los hijos de Aarón, muy importante, habla a los Kohanim. ¿Quiénes eran los Kohanim? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contaminará por muerto. Aquí lo que quiero yo es ratificar, en primer lugar, la palabra emor, donde dice habla y diles, que es esta ratificación donde el Todopoderoso les llama a ser superiores en santidad y en pureza para el servicio divino. Pero aquí vemos este pasaje de Éxodo 29, y aquí vemos una imagen que representa donde estaba siendo ungido como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, a Aarón. ¿Y qué dice el texto de Éxodo 29:9? Y ceñirás a Aarón y a sus hijos con cinturones, y les atarás las mitras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así investirás las manos de Aarón y las manos de sus hijos. Entonces, como podemos ver, está hablando de que el sacerdocio es relacionado con la descendencia de Aarón. No es que alguien dice, voy a hacerme sacerdote, voy a estudiar para eso. No, tiene que ser descendiente de Aarón. Esta versión que yo le puse acá habla de que les atarás las mitras. Yo antes mencioné la palabra mitra. Ustedes tienen que saber
que los Kohanim no usan mitra, sino lo que usan es como una especie de turbante, como una especie de turbante, que es lo que usan los Kohanim que sirven al Eterno. Y el sumo sacerdote usa algo que se llama tzitzit, que es como una especie de diadema de oro que dice santidad al Eterno, para que no haya confusión con respecto a los Kohanim también usan mitra, ¿no? En esta imagen que le muestro, son personas que si ellos hubiesen decidido servir como Kohanim, servir como Cohen, como sacerdotes al Todopoderoso, pudieran hacerlo. ¿Por qué? Porque estas personas son descendientes, todos ellos son de apellido Cohen, que significa pues sacerdotes. Y entonces ellos podrían, si hubiesen decidido servir al Eterno como Kohanim, ellos pudieran perfectamente servir en el servicio divino. Pero estas personas o personalidades pues decidieron tomar otro rumbo. Pero sí hay, así que no se preocupe porque sí hay personas ya preparadas para poder servir en el servicio divino. Tal vez usted pueda aquí ver algunas caras conocidas de personas de la farándula y también científicos y otras personas eh, importantes. En el verso 9 dice, y la hija del varón, sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre contamina, quemada será el pueblo. Y en el verso 15, no mezclará la sangre de su linaje con gente plebeya, pues yo soy el Eterno que lo santifica. Hablando de que deberían de mantener siempre la pureza. Del verso 18 al 24 dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará a varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, rotura de mano, o jorobado, o enano, o quien tenga una nube. ¿Sabían ustedes que en los cultos paganos, una persona con defectos era una persona que según ellos, según los cultos paganos, sus deidades habían bendecido a esta persona con esa deformación, por lo tanto era apto o era una persona especial para poder servir a esa deidad pagana falsa que ellos adoraban. Recuerdo hace un tiempo una deformación muy terrible de una niña en la India que le salieron varias extremidades. Y entonces las personas pensaban que esto era más bien una bendición, el que tuviera tantas extremidades. Desconocemos la situación que se dio aquí. Esto, digamos, puede responder a una situación, no sabemos, ¿verdad? De una situación que tenga que ver con genes ahí, tal vez familiares que se juntaron, tal vez los padres de ella eran familia y tal vez esto trajo estas malformaciones, pero la creencia de estas personas era que esta niña, en la condición que había venido al mundo, era alguien apto como para servicio de una de esas divinidades. En la India, ustedes saben que hay millones de ídolos, de deidades paganas que ellos idolatran, y entonces ellos decían, bueno, que esto era un favor de los dioses, que esta niña haya nacido de esa manera. Entonces vemos la diferencia que establece el Todopoderoso entre las personas que podían servirlo y no. Podían ser de la línea sanguínea de Aarón, pero si tenían alguna de estas situaciones, no podían servir al Todopoderoso, aunque, aunque seamos claros, no necesariamente quiere decir de que ellos dejaban de ser de la familia sacerdotal. Y vamos a ver ahora con un pasaje. Es muy posible que algunas personas al escuchar esto critiquen, se escandalicen por lo que el Todopoderoso establece. Pero en el mundo natural también vemos compañías y empresas que ellos ponen sus estándares y dicen, bueno, las personas que van a trabajar aquí tienen que ser de esta manera y de esta manera. Entonces, aquí nos damos cuenta que si las empresas pueden tener esos estándares para sus colaboradores, porque el Todopoderoso no puede establecer los estándares que tienen que tener las personas que lo van a servir a él. O sea, tiene menos derecho el creador con su creación que las empresas que deciden si una persona, por ejemplo, aquí vemos esta empresa
de Emiratos Árabes, donde prohíbe que haya personas que usen tatuajes, que tengan pecas o aretes muy prolongados y otro tipo de cosas que ellos han establecido como parte de los estándares de su empresa. Esto lo digo, ¿por qué? Porque puede ser que a algunas personas esto que estamos leyendo respecto a la instrucción del Todopoderoso, pues les llame a pensar de esa manera, de una manera negativa, pero no tiene que pensar de esa forma. El Todopoderoso es el que establece quién puede servirle y quién no. Y como vemos acá, esto que ve aquí es una reunión de Kohanim en lo que conocemos como el muro occidental o lo que las personas llaman el muro de los lamentos. Y dice, a pesar de que algunos Kohanim no podían servir en el Mishkan, tenían siempre los mismos derechos. O sea, ellos podían comer de las cosas santas. Lo que no podían hacer es ejercer en el servicio divino, pero no eran rechazados como familia sacerdotal. Por poner un ejemplo, imaginémonos un juez que le corresponda hacer un juicio y que tenga que juzgar a un familiar. Por supuesto que si se enteran de que esta persona es familiar, la persona que va a ser juzgada es familiar del juez, por muy bien que quiera hacer su trabajo, podría haber algún tipo de influencia porque es una persona familiar, o sea, porque es familia, entonces esto podría no ser correcto. Entonces, tal vez se podría tomar la decisión de que él, por tener esa relación familiar, por lo tanto, no sea el juez en ese juicio, dado el vínculo que puede haber con la familia. Muy bien, vamos a ir al capítulo 22. Santidad de las ofrendas. Adonai habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas que los hijos de Israel me dedican, para que no profanen mi santo nombre. Yo, Adonai. Diles durante vuestras generaciones cualquier descendiente vuestro que, estando impuro, se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran a Adonai. Tal persona será cortada de mi presencia. Yo, Adonai. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que sea leproso o padezca gonorrea no comerá de las cosas santas hasta que esté limpio. Asimismo, el que toque cualquier cosa impura, o el varón que padezca espermatorrea, o el que toque cualquier reptil que lo contamine, o una persona por la cual llega a ser impuro, debido a cualquier impureza suya. La persona que lo toque será impura hasta la tarde, y no comerá de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua. Al ponerse el sol será limpio, y después podrá comer las cosas santas, porque es su alimento. No comerá nada mortecino ni despedazado por fuera, porque será contaminado con ellos. Yo, Adonai. Guardarán pues mi precepto, no sea que lleven pecado con ese motivo y mueran por haberlo profanado. Yo soy Adonai que los santificó. Ningún extraño comerá de lo santo, ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero podrán comer de lo santo. Pero si el sacerdote compra a una persona con su dinero, ésta comerá de ello, y él, nacido en su casa, comerá de su pan. Cuando la hija de un sacerdote sea para un varón extraño, no podrá comer de la ofrenda de las cosas santas. Pero si la hija de un sacerdote llega a ser viuda o divorciada y no tiene descendencia, y vuelve a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del pan de su padre, pero ningún extraño comerá de él. Y el que inadvertidamente, como una cosa sagrada, restituirá la cosa sagrada al sacerdote, añadiendo a ella una quinta parte, no profanarán, pues las cosas santas que los hijos de Israel hacen elevar ante Adonai, haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando comen de sus cosas consagradas, porque yo soy Adonai, el que los santifica. Habló Adonai a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta a Adonai como holocausto, a fin de que sea acepto por vosotros, deberá ofrecer un macho sin defecto de la vacada, o de los corderos, o de las cabras. No aproximaréis nada que tenga en él defecto, pues no os será acepto. Y cuando alguien haga acercar un sacrificio de paz ante Adonai para cumplir un voto u ofrenda voluntaria, sea el ganado o del rebaño, tendrá que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá defecto en él, lo ciego, o lisiado, o verrugoso, o sarnoso, o roñoso. Estos no haréis acercar ante Adonai,
como ofrenda ígnea, ni los pondréis sobre el altar de Adonai. Podrás presentar un novillo o un carnero deforme o imperfecto como ofrenda voluntaria, pero no será aceptada como voto. No ofreceréis a Adonai animal con testículos, aplastados, magullados, arrancados o cortados. No haréis eso en vuestra tierra, ni aun por mano de extranjeros permitiréis que esos animales sean aproximados como pan de vuestro Dios, porque son deformes y tienen defecto. No os serán aceptados. Luego habló Adonai a Moisés diciendo: Cuando nazca un ternero, oveja o cabrito, estará debajo de su madre 7 días, pero desde el 8.º día en adelante será apto como víctima, ofrenda ígnea a Adonai. Pero ya sea vaca u oveja, no la podréis degollar con su cría el mismo día. Cuando hagáis sacrificio de acción de gracias a Adonai, lo sacrificaréis de tal manera que os sea aceptable. Se comerá el mismo día, no dejaréis de él para mañana. Yo Adonai. Observaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo Adonai. No profanaréis mi santo nombre, y así seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Adonai, que os santifica, el que os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy Adonai. Amén. Amén. Baruch Hashem. Santidad de las ofrendas. Santidad de las ofrendas. Dice el Todopoderoso: todo varón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones que llegare a las santificaciones que los hijos de Israel santifican al Eterno, teniendo algún tipo de inmundicia, no podrán comerla. El Todopoderoso establece que una persona que se encontraba con algún tipo de impureza no podía acercarse a las cosas santas, a menos de que esta persona ya se encontrara en un estado de pureza. Si se encontraba en un estado de impureza, no podía ni acercarse a las cosas santas, ni tampoco comer de las ofrendas. Aquí dice: si un sacerdote compra con dinero un esclavo como propiedad suya, este sí podrá comer de ella, y también los nacidos en su casa podrán comer de su alimento. Muy importante con respecto a esto de la esclavitud, porque usted podría pensar: ¿cómo? Un esclavo. Si ellos vienen de ser esclavos, esclavizaban. Bueno, como tal no era, la esclavitud como tal no era como normalmente se piensa. Una persona que llegaba al servicio, ya sea de un sacerdote o de cualquier persona de Israel, normalmente esta persona llegaba a esa condición donde era comprado por alguna deuda que éste había adquirido, o incluso porque tal vez la persona no tenía los recursos para poder salir adelante y entonces se vendía. Desde la perspectiva del pueblo de Israel, hay una forma de decir: el que compra un esclavo, se compra un amo. Porque la perspectiva del pueblo de Israel es que no podía maltratarse a una persona que llegara a servirles. Incluso esta persona tenía que tener las mismas comodidades que tenía su amo. Si su amo dormía en una cama y el esclavo no tenía cama, el amo tenía la obligación de darle su cama al esclavo o al sirviente, por decirlo de una mejor manera. Entonces, no es, digamos, como esa esclavitud a la que usted ha estado acostumbrado a escuchar, o la esclavitud que vivió el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Tanto así que cuando usted lee este pasaje y ve y dice: si comprará a alguien por dinero, este sí puede comer de ella, o sea, comería del pan de los Kohanim. Entonces vemos que la relación de el amo, por decirlo así, es muy diferente a una relación de una persona con un verdadero esclavo. Y dice que también los nacidos en su casa, o sea, si esta persona llegaba y tenía hijos, estos hijos también tenían derecho. Por cierto, quiero recomendar a todos los que nos vean por nuestro canal de YouTube, quiero recomendar esto que hemos llamado la trilogía. Quiero recomendar que puedan ustedes ver esas tres parashot: Parashá Vaikra, Parashá Shemini y Tasria y Metzorah, para que usted pueda tener un entendimiento profundo de qué, el verdadero propósito de los sacrificios o ofrendas o los korban o los korbanot, cómo servir al Eterno con santidad y el poder destructivo
de la Lashon Hara, de la lengua maligna. Esos temas y muchos más que usted va a poder ver en estos 3 videos, en esas 3 enseñanzas que están en nuestro canal de YouTube. Le hacemos una recomendación para que usted los pueda ver, porque le van a servir enormemente, enormemente. Como dice la trilogía que cambiará tu forma de ver los mandamientos del Eterno. Entonces, una cordial invitación para que usted lo pueda ver o los pueda ver. Aquí vemos esta imagen que hace mención a las ofrendas que se encuentran en el capítulo 22, desde el 17 al 30. Y vemos aquí una imagen que habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y entonces, aquí vemos unas flechas que llevan, ¿verdad? Aquí he tapado esta imagen porque no quería mostrar esta imagen. Usted puede sacar conclusiones de lo que hay detrás de esas X. Y entonces, algunas personas relacionan y dicen, en el Antiguo Testamento era de esta manera, pero ahora es de esta manera. En el Nuevo Testamento ahora es de esta manera. Déjeme decirle que esto es totalmente incorrecto. Para empezar, los sacrificios humanos son abominación delante del Todopoderoso. Las ofrendas, y le hago nuevamente la invitación para que vea esa trilogía y pueda entender muy bien el concepto de las ofrendas. Las ofrendas son un medio de poder acercarse al Creador. La ofrenda como tal no es la que expía de los pecados. Para que una persona pueda ser expiado de sus pecados, necesita un proceso. Y entre esos, estamos hablando de un proceso al que conocemos Teshuvah, que es arrepentimiento, que ese también tiene 4 cosas que hay que hacer con respecto a la Teshuvah. También tenemos el Tikkun, que es la reparación. Pero no vamos a hablar de todos esos detalles en este momento, pero sí decirle de que este pensamiento respecto a las ofrendas o los sacrificios o los holocaustos no tienen nada que ver con la teología o el pensamiento de estas religiones. Son totalmente antagonistas de lo que las Sagradas Escrituras establecen. Y por esa razón tenemos esta imagen que dice no a la idolatría, no a las costumbres paganas, no a los sacrificios humanos. Porque si a usted le han vendido la idea de que los sacrificios humanos son bien vistos por el Todopoderoso, no es cierto. Aquí tenemos este pasaje de referencia donde dice, el Eterno se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, cualquier israelita extranjero que viva en Israel y que entregue a alguno de sus hijos al dios Moloch debe ser muerto. Y vemos aquí la palabra hijos. El Todopoderoso abomina esta clase de prácticas de sacrificios humanos. Y aquí también el Levítico 20:23, también pasaje de referencia, dice, no hagáis según la práctica de la gente que yo voy a echar delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los abominé. ¿Y qué era lo que practicaban? Sacrificios humanos. Verso 32, y no ensuciéis mi santo nombre, y yo me santificaré en medio de los Bené Israel, de los hijos de Israel, yo el Eterno, que soy quien los santifica. ¿Qué significa esto? Dice que el Eterno es quien los santifica. O sea, no somos nosotros los que buscamos la santidad. No, lo que dice aquí es que el Eterno es el que crea esa diferencia entre las personas que servimos al Todopoderoso y los que no le sirven. Que entre ellos hay millones de millones de millones, más de 2.000 millones de personas alrededor del mundo que consideran que sirven al Todopoderoso, pero que realmente no lo están sirviendo. Porque dice el Todopoderoso que Él es quien los santifica. Es el que Él, el Todopoderoso, es el que hace que usted sea diferente a todos los demás. ¿Y cómo ocurre esa diferencia? A través de cumplir con los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Eso es lo que crea esa diferencia entre usted y las demás personas. Capítulo 23. Las fiestas solemnes. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Adonai, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el 7º día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo, es Shabbat para Adonai en todos vuestros asentamientos. Estas son las fiestas solemnes señaladas de Adonai, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados.
En el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pascua es de Adonai. Y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Adonai. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Durante 7 días haréis acercar ante Adonai ofrenda ígnea. El séptimo día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Adonai para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Y el día que mesáis la gavilla, ofreceréis un cordero añal sin defecto en holocausto a Adonai. La ofrenda vegetal será de 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda ígnea para Adonai en olor que apacigua. Y su libación será de 1/4 de hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro eloje. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Adonai. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneadas con levadura, como ofrenda mecida, como primicias a Adonai. Y con el pan haréis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año, un becerro de la vacada y 2 carneros. Será holocausto a Adonai con su ofrenda vegetal y sus libaciones, ofrenda ígnea de olor que apacigua a Adonai. También prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos añales en sacrificio de ofrendas de paz. Y el sacerdote los balanceará como ofrenda mecida en presencia de Adonai, juntamente con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa consagrada a Adonai para el sacerdote. Ese mismo día convocaréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada. La dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Adonai, vuestro Elohe. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. Habló Adonai a Moisés diciendo, ciertamente el día 10 de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. Ningún trabajo haréis en ese mismo día porque es un día de expiaciones, para hacer expiación por, por vosotros en presencia de Adonai vuestro Elohe. Toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo, y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, la exterminaré de entre su pueblo. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Sábado de reposo solemne os será. Humillaréis vuestras almas al 9º día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de las cabañas para Adonai durante 7 días. El primer día habrá santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante Adonai. En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Adonai.
es reunión solemne. Ninguna obra de servidumbre haréis. Estas son las fiestas solemnes de Adonai. Las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Adonai, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cada día lo que al día corresponda. Ello, además de los días de reposo de Adonai, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Adonai. Ciertamente, el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Adonai durante 7 días. El primer día habrá un reposo solemne y el octavo día también habrá un reposo solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo, y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Adonai vuestro Elohe. Celebraréis esta fiesta solemne a Adonai anualmente durante 7 días. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones que celebraréis en el mes séptimo. 7 días moraréis en tabernáculos, todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Adonai, vuestro Elohe. Así promulgó Moisés a los hijos de Israel las fiestas solemnes señaladas de Adonai. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, una de las primeras cosas de las que vamos a hablar de este capítulo es respecto al Shabbat o día de reposo. Shabbat no significa sábado, pero sí el Shabbat es lo que hoy conocemos como el sábado y es el séptimo día. Normalmente, digamos, hoy en día el calendario tiene como séptimo día el domingo, pero eso fue debido a un cambio que hicieron con respecto al calendario que hoy en día es el que se tiene como el calendario civil, por decirlo así. Pero el séptimo día realmente es el Shabbat o lo que conocemos como sábado. Ahora, ¿cuál es el día del Eterno? ¿Cuál es el día que el Todopoderoso estableció para que nosotros podamos servirlo a Él? ¿Es el sábado o es el domingo? Recordemos que en las lujot, en las piedras, en las tablas de los 10 mandamientos, como se conocen, las 10 palabras, el cuarto mandamiento tiene que ver con precisamente guardar el Shabbat o el día de reposo. Por lo tanto, no hay ningún día o ningún pasaje de las escrituras que digan que hay que guardar otro día que no sea el Shabbat. Incluso si vemos esta imagen, dice, y bendijo Elohim al séptimo día y lo santificó. Pero cuando hablamos del séptimo día, no se está hablando del domingo, sino que el séptimo día es el sábado. Como les digo, esto de que hoy el domingo se ha convertido en el séptimo día de la semana es por el cambio que hubo con respecto al calendario. Aquí hay algo que le va a revelar muchísimo respecto a la diferencia que hay entre los días comunes y el Shabbat. Hay dos palabras que hablan de apartar o separar. Hay dos palabras que hablan de apartar o separar. Una es la palabra Kadash y otra es la palabra Badal. Las dos en hebreo. Vamos a leer acá y dice, mientras que la palabra Badal, separar y apartar, se usa para todas las diferentes áreas de la creación, la palabra Kadash está enfocada hacia el Eterno. Cuando algo es apartado por la palabra Kadash, significa que está dedicada al Eterno para ser de su exclusiva posesión, sobre la cual él posee todos los derechos. Cuando algo haya sido dedicado al Eterno, no puede ser utilizado para otro o para otra cosa que no sea para el servicio divino. Entonces, cuando el Eterno separa el séptimo día, o lo que conocemos como el Shabbat, del resto de los días, usa otra palabra. Y la palabra que utilizó es la palabra Kadash, que significa apartar para uso divino, dedicar, entregar o santificar. Entonces, la palabra que se usó para el Shabbat no fue Badal, sino Kadash, que tiene que ver con lo que es separado para de uso divino, para ser
de uso divino. En este caso, el Shabbat o día de reposo para el servicio al Todopoderoso. Aquí tenemos este pasaje muy importante de Isaías 66, verso 23, donde el Todopoderoso establece que en el mundo venidero vendrá todas las personas, toda la creación, y dice, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Todopoderoso. Esto lo puede buscar usted en Isaías, puede leer todo el capítulo de Isaías, el capítulo 66, donde el Todopoderoso establece que todas las personas, todos los que quedaren en ese momento, dice el Todopoderoso, vendrán a adorarlo en Shabbat, en sábado, no en domingo. Bueno, como pudimos ver, el Todopoderoso estableció los Moedim, que son estos tiempos señalados para el servicio al Todopoderoso, que son las 7 fiestas que conocemos, como Sukkot, como Pesach, como Shavuot, Yom Teruah y otras. Dentro de esas festividades tenemos la festividad de Pesach, que se encuentra también en el libro de Shemot, Éxodo, que fue donde se inició el Pesach. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 jambas y en el dintel de las casas en la que han de comer. Está hablando de el ceder de Pesach, donde el Todopoderoso estableció que debía de sacrificarse a un animalito para la celebración del Pesach. Aquí vemos en el capítulo 8 de Shemot, de Éxodo, dijo Moshe, no es correcto obrar así, ya que al ídolo de Egipto hemos de sacrificar ante Adonai. Esto que vemos aquí es un diálogo que tiene Moisés con el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón le dice a Moisés que no hace falta que ellos vayan a ningún lado para ofrecer sacrificios a su Dios. Pero entonces Moisés le contesta y le dice, no podremos hacer de esa manera, porque nosotros vamos a sacrificar al Todopoderoso, vamos a sacrificar lo que ustedes consideran un ídolo. Si nosotros hacemos eso delante de ustedes, seremos bien vistos por los egipcios. No nos van a apedrear por hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos, recuerden que ellos veneraban muchos dioses que eran con cuerpo humano y cabeza de animal. Y entre ellos tenían una deidad de nombre Canum, que era un hombre con cabeza de cordero. Y entonces el Todopoderoso decidió que una de las ofrendas para la celebración de Pesach tenía que ser un cordero. ¿Por qué? Porque lo que quería era el Todopoderoso burlarse de las deidades que los egipcios servían. Y entre estos, este dios cordero o la deidad Canum. Esta imagen habla de las fiestas judías. Y normalmente yo utilizo este tipo de elementos o imágenes para también mostrar que aquí hay un error. Porque hemos leído que son las fiestas del Eterno, no son fiestas judías. El hecho de que sea el pueblo judío o el pueblo de Israel quien sigue guardando los preceptos y mandamientos y todos aquellos que se han unido a la familia de la fe, de la emuná, no significa que son las fiestas judías, son las fiestas del Todopoderoso. Dice acá, hay 7 fiestas importantes en la Biblia. El pueblo escogido del Eterno, los judíos, que no fueron los judíos los que fueron escogidos por el Eterno, fue el pueblo de Israel, la han celebrado desde que Elohim les diera las instrucciones a Moisés. Estas fiestas eran de recordación y también proféticas. Pero como podemos ver, que dice Vaikra 23, 1 y 2, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, estas son mis fiestas. No son fiestas judías. Eso no es cierto. Que el pueblo de Israel, conocido como el pueblo judío, es quien las está celebrando. Sí, es el pueblo de Israel y la familia de la fe que se ha unido al pueblo de Israel, quien las celebra hoy. Y usted está invitado a celebrarlas también, pero no son fiestas judías, son las fiestas del Eterno. Es como que
usted llegue a una casa y digan, ay, es que es la fiesta de la familia. No, la fiesta es de el cumpleañero, es la fiesta de él, no es la fiesta de la familia. La familia está presente, pero la fiesta no es de la familia, la fiesta es del cumpleañero. Entonces, así como el Todopoderoso también ha establecido unas fiestas solemnes donde el Todopoderoso quiere reunirse con sus servidores, con su pueblo, con las personas que lo aman y que lo honran a través del cumplimiento de los preceptos y los mandamientos. Para ya ir culminando, vamos al capítulo 24. El cuidado del templo. Adonai habló a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Aarón la dispondrá en la tienda de reunión al exterior del velo del testimonio, para que esté de continuo delante de Adonai, desde la tarde hasta la mañana, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelabro de oro puro dispondrá las lámparas delante de Adonai continuamente. Y tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas. Las colocarás sobre la mesa de oro puro en 2 hileras, 6 en cada hilera, en presencia de Adonai. Y sobre cada hilera pondrás incienso puro y será para el pan como memorial, será ofrenda ígnea ante Adonai. De Shabbat en Shabbat lo dispondrá delante de Adonai continuamente de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será para Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en lugar sagrado, porque es cosa santísima para él, de las ofrendas ígneas de Adonai por estatuto perpetuo. Surgió una vez entre los israelitas un hijo de madre israelita y padre egipcio, y se originó una pelea en el campamento entre el hijo de la israelita y un varón de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y prorrumpió en maldiciones. Y fue llevado a Moisés. El nombre de la madre de aquel era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. E hicieron ponerlo en custodia hasta que les fuera declarado por boca de Adonai. Y Adonai habló a Moisés diciendo, a salir al maldiciente fuera del campamento, y cuantos lo han oído impongan sus manos sobre la cabeza de éste y la pídelo toda la asamblea. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, cualquier hombre que maldiga a su Elohe cargará su pecado. Y el que blasfeme el nombre de Adonai será muerto irremisiblemente. Sin falta, toda la asamblea lo apedreará. Sea extranjero o nativo, al blasfemar el nombre será muerto. El hombre que hiera de muerte a otro hombre será muerto irremisiblemente. El que mate algún animal lo restituirá animal por animal. El que cause lesión a su prójimo según hizo, así le será hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que cause a otro, así se le hará. De manera que el que mate un animal lo pagará, pero el que mate a un hombre será muerto. Un mismo juicio habrá para vosotros, tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy Adonai vuestro Elohe. Entonces Moisés habló a los hijos de Israel y sacando ellos al maldiciente fuera del campamento, lo lapidaron con piedras. Y los hijos de Israel hicieron según lo que Adonai había ordenado a Moisés. Baruch Hashem. Baruch Hashem, el aceite de la menorá en el Mishkan. Bueno, el Todopoderoso solicitó que se llevara el aceite para el encendido de las lámparas. Tenía que ser un aceite puro, tenía que ser de la mejor calidad el aceite, y esta menorá tenía que estar encendida delante del Todopoderoso en todo momento. Vemos aquí que este aceite tiene diferentes representaciones. El aceite representa, dice, el alma divina que reside en cada persona, la cual busca elevarse y brillar con luz propia, iluminando el entorno con sabiduría y espiritualidad. Así como el aceite de la menorá debía de ser puro y claro, nuestra alma debe mantenerse limpia y conectada con lo divino. Entonces, el Todopoderoso solicitaba que se llevara, pues,
aceitunas de la mejor calidad para poder extraer este aceite que era el que se usaba para encender la menorá que estaba delante de la presencia divina encendida todo el tiempo. Pero también la menorá representa la sabiduría divina, representa la presencia del Todopoderoso. Con respecto a maldecir, dice esta imagen, no maldigas, arruinarás tu vida. Y bueno, vemos aquí este caso de este muchacho. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, pero de padre egipcio, salió entre los israelitas. Y cuando el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, dice que este muchacho profanó y maldijo el nombre del Todopoderoso, lo que le causó la pena capital. Entonces el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y lo maldijo, y luego lo llevaron a Moshe. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y el Todopoderoso dijo que este hombre que había blasfemado el nombre del Todopoderoso tenía que morir. Dice, todo el que blasfeme el nombre del Eterno morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Eterno será ejecutado. Y algo muy importante, y es que el Todopoderoso, cuando establece la pena capital, dice que los primeros que tenían que poner la mano sobre él eran aquellos que habían escuchado que realmente había blasfemado. La intención del Todopoderoso, que las personas que fueran las primeras que tenían que poner su mano sobre él fueran los que habían escuchado, era para evitar que se diera un falso testimonio y que estas personas hubieran inventado esto, y entonces estas personas, al venir y decir algo que no era cierto, entonces la sangre de este inocente recaería sobre sus manos. Por eso los primeros en poner manos sobre esta persona eran aquellos que habían denunciado el hecho. El que mate a otra persona lo pagará con su vida. El que mate un animal lo pagará con otro animal. El que lastime a su prójimo sufrirá en carne propia el daño que haya causado. Ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura. Aquí vamos a hacer una aclaración muy importante. Y es que estas traducciones realmente no contienen el espíritu real de la Torá. Incluso son traducciones incorrectas. Y vamos a hablar un poco de esto. Aquí endosan lo que se conoce como la ley del talión a este escrito. El término ley del talión, como podemos ver, dice aquí, del latín, lex talionis. Se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. El término talión deriva de la palabra latina talis o tale, que significa idéntica o semejante. De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, aparecida en el Éxodo. Históricamente constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza. Aquí tenemos que ser muy claros respecto a esto. Imagínense una persona que sin querer le causaba un daño en el ojo a otra persona. Entonces, como le había causado el daño a esta persona, entonces la otra persona que había recibido el daño podía hacerle un daño igual al prójimo. Pregunta, ¿con qué parámetro podía realizar esta persona un daño idéntico o igual al que había sufrido? ¿Qué pasaba si esta persona, por venir y, según las personas creen que de esto se trata, lo que la Torá está diciendo, infringir el mismo castigo a esa persona, y resulta que al querer, si imaginémonos que esta persona había perdido su ojo o le habían vaciado el ojo, que el Eterno no lo permita, y entonces iba a hacer lo mismo con aquella persona que le había causado el daño, y resulta que al querer provocar el mismo castigo le causaba la muerte. Entonces la persona que le había quitado la vida por querer realizar el castigo a esta persona, entonces tenía que morir porque le había causado la muerte a esta otra persona. Como podemos ver, esto no es realmente el espíritu de la Torá. Esto es lo que el Todopoderoso, esto no es lo que el Todopoderoso realmente estaba estableciendo. Sí está estableciendo la ley de la compensación,
pero no está estableciendo ojo por ojo, diente por diente. Eso es una interpretación incorrecta. Aquí vemos esta imagen, dice, no se trata de sacar un ojo si otro fue dañado, sino de compensar el daño de forma justa. Por eso vemos aquí como una especie de anciano con una balanza en su poder. Vemos una especie de los 10 mandamientos en la parte de atrás y dice compensar el daño, no replicarlo. Compensar el daño, no replicarlo. La Torá enseña restitución, más no venganza. Entonces lo que se trataba era que si la persona había causado un daño, entonces esta tenía que recibir una compensación de aquella persona que había hecho el daño, lo que nosotros conocemos como el tikkun, que es la reparación. Muy bien. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder estudiar su sagrada palabra. Con respecto a la muerte, incluso antes de irnos, recordemos, antes de hablar de aquí de las conclusiones, me voy a devolver y recordemos que la Torá nos enseña que cuando había una muerte accidental, o sea, que alguien le había causado la muerte a alguien por un accidente, por ejemplo, la Torá menciona que si una persona estaba con una hacha y se zafaba el hierro y golpeaba a una persona y le quitaba la vida, no había habido una intención de parte de esta persona de provocarle la muerte. Había sido una situación fortuita, algo de manera accidental. Entonces recordemos que esta persona era llevada a una ciudad de refugio, que conocemos como las ciudades de refugio. Y esa persona estaba en la ciudad de refugio hasta que se hacía un juicio para ver si era culpable o no, si realmente esta persona tenía algo en contra de esta persona a la que le había causado la muerte. Y entonces, al decidirse que esta persona no era culpable, se enviaba a esta ciudad de refugio y estaba con los Kohanim y se quedaba ahí hasta que el sumo sacerdote moría. Esta persona podía regresar a su hogar. Y ahí es donde también conocemos lo del vengador de la sangre, que era un familiar que podía quitarle la vida a esta persona si esta persona no se encontraba dentro de los linderos de la ciudad. Muy bien, ya una vez aclarada la situación, entonces, conclusiones. Como vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras, el Eterno siempre nos da su instrucción para cada etapa del año y para cada uno de los roles que debemos de cumplir, según nuestro lugar en el esquema que el Eterno nos ha designado. Acá vemos la instrucción para los Kohanim y luego para los demás en general, donde a los Kohanim se les hace un llamado a la santidad y a la pureza de un mayor rango, de un mayor nivel, por causa de su servicio a la divinidad, por causa a su servicio al Todopoderoso. Pero todos, absolutamente todos, tenemos un llamado y un rol dentro del esquema que el Todopoderoso ha establecido para nuestras vidas y para la humanidad. Baruch Hashem. Desearles a cada uno de ustedes una feliz semana. Shavua Tov. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga. Dice esta imagen, puedes tener días malos, pero nunca un día sin el Eterno. Feliz semana. Recordemos que siempre tenemos al Todopoderoso para poder ir a buscar de Él. Si el Eterno lo permite, espero que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio